Bien, gracias. Estamos una hora, ¿quién tiene una hora menos que yo? ¿Estamos en reunión? ¿Sí? Sí, 8, 12, 14. Somos mañana. La clase de hoy es una clase más bien informativa y vamos a redundar la entrada esta semana. La entrada de la temática en general. La próxima semana viene ya la temática muy contundente respecto, ¿no es cierto?, de la lesionología, la analogía, la sexología, la psicología forense, el laboratorio y todos los aspectos formadores de la responsabilidad que tenemos como médico legítimo en el protocolo de trabajo. Les voy a presentar mi servicio. Por favor, presenten mi servicio. El servicio médico legal ha incorporado tecnología de última generación y se encuentra acreditado, certificando sus procesos para que los más de 900 profesionales en medicina legal y funcionarios administrativos otorguen un servicio a nivel nacional de alta calidad a la justicia chilena. Un equipo multidisciplinario que trabaja en establecer causas de muerte e identidad de un fallecido, peritajes clínicos y de salud mental, desastres masivos, identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, genética, postdata lesiones ante una agresión sexual y pericias de laboratorio. El servicio médico legal es una red forense nacional al servicio de las personas. Personas que hicieron muchos casos violentados de sus derechos y que necesitan ser acogidos con humanidad, pero también con pericia, con calidad y oportunidad, para que nosotros entreguemos todos los elementos que los tribunales requieren para administrar una mejor justicia a lo largo de todo Chile. Una organización que centra su trabajo en la investigación y la docencia, convirtiéndola en un organismo competente y aliado fundamental para entregar certeza científica a los órganos administradores de justicia del país. Una red forense con 40 sedes a lo largo de todo Chile. Servicio médico legal. Tecnología al servicio de la justicia. Para más información ingrese en el sitio www.sml.cl o llame al número 800-800-006. Gobierno de Chile. Gracias. El hombre que ustedes vienen ahí presentando este video institucional, compañero de curso mío, igual que yo en la Universidad de Concepción, fallecido desgraciadamente por un miserable cáncer de pulmón. Cuando vuelve el doctor Bustos, sale de director de servicio de salud de nuestra casa para convertirse en director de servicio médico legal. El doctor en 9 años revolucionó nuestro servicio. Hasta ese momento nuestro servicio había sido un miserable y limitado servicio que se dedicaba a hacer cosas muy básicas, mínimas, sin ningún tipo de gran responsabilidad. Teníamos un enorme paso de vacío tecnológico y de conocimiento para darnos esto a la justicia, lo que la justicia necesitaba. Gracias al doctor, nosotros ingresamos a somos unos pocos países latinoamericanos que estamos ingresados a las bases de datos de la investigación internacional en la identificación de víctimas de los derechos humanos. Nosotros tenemos una base cubierta especificidad planetaria. Somos el único país de Sudamérica que está aliado con el FBI americano y con el FBI europeo para la identificación y la persecución de individuos, de personas que están siendo perseguidas a través del planeta.
Ese es nuestro servicio médico legal. Vamos a echar una mirada a un documento básico que tengo yo sobre medicina legal, que es el documento base que se presenta en las universidades de Chile y que da cuenta, ¿no es cierto?, de cuáles son los tópicos que ustedes tienen que dominar en el área cuando ustedes se reciban. Esta interdisciplina, que lleva varias décadas, por mejor o por menor presentación en todas las escuelas de medicina, y que ha tenido que multiplicar una cantidad importante de actividades para las cuales no estábamos preparados, porque las escuelas de medicina que pasaron desde 13 en la década de los 70 a más de 30 en ese momento, hemos tenido que incrementar nuestras capacidades para poder entregarle a los alumnos de pregrado los elementos básicos para que cooperen con la justicia en los distintos campos de la medicina a los cuales son requeridos, porque en Chile los médicos más importantes en la asociación básica son los médicos generales. Independiente de que existan tantos y tantas estrellas especializadas, la medicina de Chile se ha caracterizado porque su base de medicina en general había sido y ha sido todavía una de las más potentes de Latinoamérica. En el último año de la carrera, entonces, en el quinto y sexto año, se prepara para conocer el marco legal que les tocará ejercer, haciendo suyas las herramientas para el correcto desempeño en las tareas de auxilio a la justicia que les va a corresponder sí o sí, aunque no lo quieran, en el desempeño de sus ejercicios profesionales. La docencia en medicina imparte un curso, y este curso es el curso básico que se establece en todas las escuelas de medicina que están ayudando, o sea que a que concurre el servicio médico legal, como estamos concurriendo nosotros en este momento a la Universidad de Tarapacá. Lo fundamental es conocer los elementos fundamentales de la medicina que se encuentran relacionados con las conductas delictivas. Debemos saber, ¿no es cierto?, cómo hacer una pericia en casos de aborto, de violación, de lesiones, homicidio, en la misma tanatología. Conocer los procedimientos y técnicas que representan el peritaje médico legal. Tiene en el programa nuestro tiene un apartado especial. Nosotros vamos a hacer una clase especial de peritaje médico legal para que ustedes no vayan después a disculparse y no se hacen peritajes médicos legales. Conocer la valorización jurídica a través del peritaje médico legal hecho de manera correcta. Así que un poquito más arriba. Sigamos. Y como ustedes pueden ver, estamos muy adheridos y muy ciertos de lo que estamos haciendo. Introducción a la medicina legal, el peritaje, tanatología, vamos a ver lo que es una cadavera. Ayer ya dimos una primera mirada ahí tanatológica, porque lo hicimos por la doctora podría estar llegando no sé a dónde. Los procesos informativos y conservativos del cadáver, el cronotanato-diagnóstico, que es tan importante, y la muerte sospechosa. Esto es un diagnóstico que hace la policía. La policía que define en el círculo del proceso si la muerte es sospechosa. Definida como muerte sospechosa, no se olviden de que el cuerpo tiene que ser ido a buscar después de que el fiscal da la orden por el servicio médico legal. Los cuerpos de muertes sospechosas ocurridos en cualquier parte del territorio nacional no pueden, ni deben, ni debían ser transportados en ambulancia. La ambulancia puede transportar un cuerpo fallecido en el trayecto porque puede ser rescatado por un drama, por un choque, una quemadura o un evento traumático. Si fallece en el transporte, tiene que quedar debidamente registrado, ¿cierto?, en la bitácora que tiene el hospitalario. El hospitalario tiene estrictas normas de certificación y de resguardo de datos precisos respecto de las personas que han sido transportadas en los vehículos de salud, de atención urgente, las personas fallecen en el traslado. De tal forma de que, si acaso se traslada un paciente que viene con un cuadro médico de descompensación, sea el médico de turno el que haga el certificado funcional. Por ningún motivo el servicio médico legal se puede hacer cargo de un fallecido enfermo que fallece durante un traslado, distinto de su paciente que se traslada por traumatismo, que viene vivo todavía, es trasladado por examen y el examen fallece. Ese paciente llega a la asistencia pública, se hace la recepción y se le avisa al servicio médico legal para que vaya a buscar ese cuerpo a la unidad de la neurología del hospital. Ese es el procedimiento. Una vez que el fiscal es informado de que este paciente que fue atropellado y iba vivo en la ambulancia falleció en el trayecto, el fiscal inmediatamente indica a cierto servicio médico legal que vaya a buscar a la brevedad posible
debida autopsia. Si el paciente trasladado, trasladado, fallece posteriormente, un día, 2 días o un mes después de la unidad de cuidado intensivo y termina en el hospital, ese paciente debe ser periciado por nosotros. Los pacientes traumatizados que fallecen después de las 24, 48, a las siguientes 72, a la semana siguiente, hemos tenido que hacer autopsia de pacientes que han fallecido 12 días están en la unidad de emergencia o en la unidad de cuidado intensivo. Porque la unidad de cuidado intensivo hoy día no hacen reuniones médicas para saber si acaso el cuerpo de una persona resucitada o reanimada, ¿no es cierto?, estaba fallecida. Hay normas estrictas para determinar la muerte cerebral y en ese hospital no se hace. O sea, muy pocas veces. Hay cuestiones que ustedes tienen que conocer, tienen que saber para que cuando ustedes sean médicos de hospitales públicos, ustedes formen parte, ¿no es cierto?, de los comités de ética que promuevan, ¿no es cierto?, la sana y la debida atención de este tipo de circunstancias. Muerte sospechosa, la muerte súbita, por la que le comentábamos ayer, la muerte súbita del lactante, la identidad, la autopsia tiene como objetivo principal identidad. Ayer le comentábamos que todo cuerpo que ingresa a nuestro servicio, en el periodo pre-apertura, se le hacían estudios de las 10 huellas de los dedos. Todo, sin excepción, aunque traiga su carnet de identidad puesta en el bolsillo. Aunque se sepa exactamente, no si el doctor Moñano el que está fallecido, no tiene las huellas. A no ser que tenga las manos cortadas y haya perdido las manos. Porque la identificación va a venir por el ADN. Identidad general, judicial y médico-legal, en la traumatología forense, todo lo que son la definición de las lesiones progresivamente más graves, desde las contusiones y erosiones hasta las heridas penetrantes, quemaduras de electrofusión. Lo vamos a ver detalladamente para que cuando ustedes evalúen este tipo de pacientes, a lo menos hoy día en Chile entre el 10 y el 20% de la atención de urgencia es atención médico-legal. De cada 100 pacientes que ustedes van a ver en urgencia, por lo menos entre 10 y 20 de ellos son médico-legales. Ustedes tienen que hacer evaluación de lesiones y tienen que hacer evaluación y graduación de lesiones. Lesiones leves, graves, muy graves o de mediana gravedad. El laboratorio y también es una cuestión que tenemos que conocer, no lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros bioquímicos o nuestros químicos farmacéuticos, pero en el cual nosotros también tenemos que tener parte importante porque somos nosotros los que recaudamos las muestras. Nosotros somos los que recolectamos la muestra. En sexología forense está una parte muy importante y muy delicada. La sexología forense ha tenido un desarrollo técnico, profesional muy complejo y muy difícil de llevar a cabo en los últimos 7 a 10 años en este país, puesto que la revictimización de las personas, sobre todo de las mujeres, el 93%, el 97%, el 96% de la sexología, del tecnicaje sexológico se llama solamente el 36% de varones, y la parte importante, más del 60% es menores de 14 años. Entonces el abordaje del caso es muy delicado y a nosotros en la pericia médico-legal que nos corresponde, nosotros hacemos una evaluación visual muy superficial de ese caso, ¿no es cierto?, el himen está o no está intacto, o no está perforado, está o no está lesionado. Nosotros no hacemos, excepto en ciudades grandes, el servicio médico-legal no hace exámenes de flagrancia. Flagrancia significa que cuando una persona es atentada o violentada sexualmente, debe llegar antes de las 72 horas a un servicio de urgencia para ser evaluada y periciada. Después de las 72 o 96 horas, las lesiones y las cuestiones empiezan a atenuarse o a desaparecer. De tal forma que cada vez que ustedes tengan que comentar este tipo de cosas, ustedes tienen que dar la información para decirle a la mamá, a su papá, que cada vez que ocurre una cosa como esta, la pericia debe ser hecha inmediatamente lo que es. No mañana, ni pasado, ni una semana más, ni 10 días más. A nosotros nos llega la pericia médico-legal hasta el año después. Y nosotros tenemos que tener un criterio muy especial respecto, ¿no es cierto?, de los hallazgos. Si nosotros encontramos lesiones relacionadas con el relato, en las personas adultas, nosotros le podemos preguntar a una adulta, oiga, tiene razones, oiga, tiene matrícula, oiga, realmente la penetraron, no es una adulta o un adulto. Pero no podemos hacer
están haciendo ese tipo de anamnesis. ¿Cuál es la conducta que tenemos? Aquí vamos a revisar, ¿cierto? ¿Cuál es el papel que corresponde al médico legal cuando nos traen abortos? Son productos del aborto. La mayor parte de la neomortalidad que ocurre en las áreas de atención siempre pasan a ser autopsia médico-clínica, a no ser que haya algún indicio que le indique a la policía que ese aborto o ese parto prematuro que falleció fue a raíz de una agresión o de una violencia familiar. En el relato está dedicado a este libro, en el relato de violencia familiar relacionada con un aborto, con un aborto tardío, con un parto prematuro, traumático, con muerte del producto, esto tiene que ser evaluado por la policía del hospital. Se le avisa a la policía del hospital que existe una alta sospecha de que el producto ha sido muerto, ¿cierto? Se debió, ¿por qué? Porque tiene contusiones, tiene lesiones, tiene aquí, tiene allá, y llegó en malas condiciones. En ese momento la policía corrobora, ¿no es cierto?, los hallazgos clínicos del personal físico de un médico bien formado y me avisa inmediatamente al fiscal para que el fiscal indique, ¿no es cierto?, que el producto tiene que ser trasladado de inmediato al servicio médico legal para ser correspondiente. Y el médico ginecobstetra o el médico de turno del hospital, en conjunto, ¿no es cierto?, tienen que realizar todas las evaluaciones físicas, ¿no es cierto?, de la probable agresión causante, ¿no es cierto?, de la muerte del producto. Medios sexuales, psiquiatría forense. ¿Profe? Siga. ¿Y la policía que usted dice que es del hospital son carabineros? Sí. Pero... Es carabineros 24 horas al día. Todo el día, 24, 365 días al año, todos los años, siempre hay un carabinero en tu guardia. ¿Y eso es por el hospital completo? ¿Dos personas? No, el hospital completo. Está en la urgencia. El carabinero, el turno en el hospital está en urgencia. Si carabinero coloca más que carabinero, es una cuestión de carabinero, no del hospital. Tiene que ver con carabinero. ¿No sabían? ¿Sabían que todos los días tienen carabinero? Cuando tienen ocurre los servicios de atención primaria, también hay carabineros turno de la atención primaria completa. La psiquiatría forense es una de las cuestiones más complejas que hay. En Chile, de psiquiatría forense hay 8. Hay una cantidad de psiquiatras que son interconsultores y que lo hacen todo por vía Zoom. Nosotros éramos una de las únicas regiones de Chile que tenía un psiquiatra que llevaba 12 años con nosotros y que recibía solicitudes de psiquiatría, de evaluación psiquiátrica desde Santiago hasta Tacna. Precio mi colegio. Vamos a tener un apartado especial de medicina legal profesional para que ustedes sepan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y cuáles son las faltas en las cuales podrían caer en la práctica profesional. Y finalmente la responsabilidad médica por la práctica, por la no práctica, la práctica médica. Son estos temas muy importantes que también están dentro de la programación nuestra. Y por último, porque ya la próxima semana comenzamos con la parte pesada, una mirada general para relacionar definitivamente, ¿no es cierto?, al acto médico, a la medicina legal, con la ciencia forense. Una pasada muy rápida. La siguiente, por favor. Se entiende como ciencia forense un apartado de conocimientos que abarca ciencia y técnica, ¿no es cierto?, para evaluar de una manera integral el delito. Vamos a ver en el técnico el delito humano. Investigarlo en forma integral y evaluar sus resultados para poder tener una aproximación lo más científica posible a la calidad del delito y a cuál es el castigo que merece ese tipo de actividad. Todos, abogados, fiscales, jueces, ninguno de nosotros los médicos legistas tenemos el absoluto conocimiento de todo lo que la ciencia
ciencia forense exige para poder hacer y trabajar en el ámbito de la culpabilidad o de la inocencia de las personas en los delitos que se cometen. Y de importante, estas cosas son muy importantes. Establecer el modo o la forma en la cual se hizo el delito y establecer la identidad de él o de los participantes. Una cuestión importante que en los actos punibles, la actitud de los que participaron como hechores, como cohechores o como activistas para que esto ocurriera, se diluye cuando la justicia intenta establecer claramente quién lo hizo, quién lo pensó, quién lo propuso y quién lo acompañó. Lo siguiente. Así, el análisis científico forense de los hechos, cuidado de todos los tipos de elementos que pueden aclarar, ¿no es cierto?, el acto punible, son muy importantes a la hora de reunirlos. La justicia tiene un enorme trabajo, sobre todo en los ámbitos del homicidio, en el ámbito de la violación de los derechos humanos, en el ámbito de, por ejemplo, los genocidios. ¿Quién va a juzgar a Netanyahu? ¿Quién va a juzgar a Trump? Así como se logró juzgar a Epstein como un delincuente sexual. El juicio de Einstein duró 7 años. 7 años para mostrar, no para demostrar que era un maldito proxeneta, pero del sexo. Trabajaba con niñas, tenía una isla completa donde iban todos los cachorros del mundo a hacer lo que quisieran con las chicas. Tenía una corte que se calcula que Einstein evacuó personalmente a un grupo de más de 100 de los mayores juristas norteamericanos para defenderlo. 7 años. Gastó una fortuna, una pequeña fortuna, $50 millones de dólares de los cientos y tanto que tenía. Igual fue ¿cómo se llama? Encarcelado, demostradamente, ¿no es cierto?, era un delincuente sexual. Entonces, el área de científico forense tiene como misión dejar en claro que él o ellos o estos son los ejecutores, ¿no es cierto?, de un delito. Y la ciencia forense permite coordinar, dirigir y realizar una investigación científica que deje no deje lugar a dudas respecto de las acusaciones que se está haciendo sobre determinado tipo de sujetos. Para eso, ¿no es cierto?, la ciencia forense nos enseña a tener una visión objetiva e integral de los hechos y de las soluciones probables en las cuales nosotros podemos cooperar con la ley para que la ley, ¿no es cierto?, ejerza su labor. La siguiente. Para eso, la ciencia forense dispone de áreas química, la química general, orgánica, analítica, toxicología. El desarrollo es variable de acuerdo a la cantidad, a la calidad y el interés que han mostrado los distintos profesionales en distintos países y la calidad y la cantidad de recursos que los distintos países han destinado para que, ¿no es cierto?, esta área de ciencia, de ciencia, de apoyo a la justicia se desarrolle. La siguiente. El área biológica, la biología forense, la biología celular y bioquímica, la entomología, la genética y la biología molecular, la antropología forense. En Santiago hay 5 compañeros de trabajo que son antropólogos y que se han especializado en Europa en lo que es antropología forense. Gracias a eso, Chile ha podido identificar a más o menos el 30-40% de todas las personas asesinadas por la dictadura militar. El resto no ha podido ser identificado, a pesar de todos los actos que se han hecho. La taxonomía, la hematología, la zoología forense. Siguiente. Estadística, delitos hoy día hay una cantidad importante de otros tipos de malas prácticas humanas, sobre todo en el área de la tecnología, y se están empezando a aceptar y a especializar, ¿no es cierto?, determinados ingenieros o bioquímicos o genetistas para poder encargarse, ¿no es cierto?, de definir determinados delitos que hoy día eran desconocidos hace 20 o 30 años y ya están empezando a aparecer.
La criminalística es área de la policía. La policía de investigación, en Chile la policía uniformada, tienen desarrolladas esas áreas criminalísticas. Ellos son especialistas en fotografía forense, grafoscopía, odontoscopía, dactiloscopía, metodología de investigación, cadena de custodia. Esto es muy importante. Nosotros participamos muy constantemente en la cadena de custodia. Ellos también levantan, ustedes van a ver los dados de cadena de custodia nuestro, ellos tienen los mismos dados que usamos nosotros para levantar todas las muestras y las muestras significativamente en el lugar de los hechos. Las muestras significativas en conflictos armados, métodos avanzados de identificación, hoy día como en el ADN. El ADN incluso en restos óseos o restos de dientes o restos de alguna manera, o restos orgánicos que hay en el cuerpo o en la ropa, ¿no es cierto?, del fallecido. Así que en la área psicológica es muy importante relacionar, ¿no es cierto?, esto de los perfiles criminales, de la psicología criminal, del tipo psicodiagnóstico con escalas internacionales para poder evaluar el comportamiento de criminales o de personas con comportamientos que tienen que ser definidos como patológicos y no que sean patológicos para poder llegar a un determinado tipo de penas. La farmacodependencia, las adicciones. La siguiente, por favor. Tenemos que tener un concepto, ¿no es cierto?, que el derecho tiene complejidades que nosotros desconocíamos. Hoy día tenemos que tener una aproximación. No todo el mundo le interesa de esta temática, pero tiene que tener por lo menos un conocimiento básico de que para que se produzca, ¿no es cierto?, para que se produzca la solución de un problema criminal, todas estas cosas son importantes, todo es entendido. Manda en un momento cuando ustedes sean profesionales para tocar acompañar a su peritaje y van a tener que asistir a un juicio. Y ustedes van a ser sujetos de investigación. Ustedes se sientan y los frente al acusador le dicen: doctor, ¿usted sí? No va a decir por lo que dice, entonces usted no tiene alguna relación con el acusador, no más que nada. Identifíquese, nombre completo, nacionalidad, especialidad médica, dónde vivo. ¿Jura usted que todo lo que va a decir no se ajusta al derecho de lo que usted me dijo? Sí, prometo que. O sea, hay todo un ritual al cual ustedes nunca hayan ingresado y que tienen que aprender o van a aprender de alguna manera, porque todo el proceso judicial es muy ritualístico y tiene que seguir determinados pasos para poder ser, ¿no es cierto?, legalmente aceptado. La intervención judicial, el procedimiento, la lógica y la argumentación jurídica. Nosotros tenemos uno o dos libros muy interesantes que estamos metidos en el área ya de especialidad, en donde nuestros colegas médicos nos enseñan leyes y nuestros colegas abogados nos enseñan medicina a presentar. Hay que tener juicio, hay que tener un vocabulario, hay que tener un comportamiento, hay que tener una impronta médica para poder expresar siempre y entregar los juicios a los cuales estamos convocados. Así es. Nos preocuparemos en las próximas 14 o 16 semanas de meter el diente en esto. Yo particularmente estoy muy preocupado porque después de haber transcurrido 50 años de práctica médica, en donde para nosotros en concepción biológica y dentología médica era muy importante y aprendíamos de eso, teníamos un año completo de este tipo de materias. Un año completo. Conducta y ética médica. Nosotros teníamos que tener muy claro cuál era nuestra responsabilidad y cuál era nuestro comportamiento. Porque cuando yo les dije el primer o segundo día que se acabaron las chucherías, se acabaron la salida a dar vuelta y a pasarlo bien, se acabó el maltrato, se acabó la palabra soez, la coprolámica, se acabaron los garabatitos en medio de la conversación y se acabaron los tuteos de sus pacientes. Los pacientes no se los tutean. Se los trata con el respeto debido y se los trata con usted. Y yo he visto y he oído a colegas ya más de 4, 5, 6 años de recibido en que sentados no levantan la cara y le dicen: ¿qué te pasa? ¿Por qué venimos? ¿Qué te duele?
Nosotros, en mi época, el acercamiento a nuestro paciente ocupaba todo nuestro tercer año. Todo nuestro tercer año era nada que de un aprendizaje de comportamiento y de ética médica. ¿Qué debo preguntar? ¿Cómo debo preguntar? ¿Cómo debo adaptar? ¿Cómo debo insistir? ¿Cómo debo preocuparme de frente de quién estoy? Los problemas contemporáneos de la ética hoy día hay problemas muy importantes en la ética. Los úteros contaminados, hay una cantidad importante de hechos, lo que es transgénero. Cuestiones muy relevantes que nosotros no teníamos en nuestra época, estaban más ocultos, que hoy día se han ido empezando y que debe ser evaluado. El médico debe tratar con neutralidad respetuosa a cualquier persona que lo solicite, independiente de sus gustos políticos, ideológicos, de género. La neutralidad médica es obligatoria. Yo no tengo que tocar ni cara de nada ni a su nada. Debo mantener una reserva y una neutralidad, una templanza que es de otro nivel, no es de un nivel común. Lo siguiente, bueno, esto ya es propio nuestro, la medicina forense, nuestra ciencia morfofuncional, la odontología. Ahí nosotros tenemos odontólogos forenses, Santiago, Valparaíso, Concepción y en Temuco. La sexología forense en Chile ha tenido un tratamiento muy complejo. Nosotros tuvimos una participación muy importante en la década de los años 90, 95, 97, cuando me correspondió a mí asumir la dirección del hospital y después me fui a hacer medicina legal. Con la medicina legal, una de las cuestiones que yo solicité en una sesión de la Cámara de Senadores es que el servicio médico legal tenía que tener un médico legista de urgencia. ¿Dónde? En urgencia. No, pero sí, aquí para acá. El médico legista tiene que ser en urgencia 24. Es que tenemos que tener 6, tendrán que tener 6. Igual como los médicos de urgencia, los vamos de urgencia, el cirujano, el pediatra, el nutricionista, el mismo que la vida ¿no? Tiene que haber un médico. ¿Por qué? Porque hasta donde yo trabajé dirigiendo mis servicios, entre el 10 y el 15% anual de toda la consulta de urgencia era médico legal. Y nosotros hicimos una evaluación de lo que costaba la consulta médico-legal en urgencia en esa época. Y le dimos al ministro de Justicia y al ministro de Salud que Salud le debía al Ministerio de Justicia tanta plata anual porque nosotros estamos haciendo el trabajo del servicio médico-legal. Un desastre. No correspondía, no depende. Por eso que no puedo ser yo director de servicio. Porque llegué hablando mucho. Pero lo que quiero decir es que nosotros en la medicina en general, aparte de tener conocimientos básicos, firmes respecto de la evaluación y de la pericia médico-legal que nos corresponde como médicos clínicos, nosotros tenemos que tener muy claro que nos va a tocar. Nos va a tocar sí o sí tener una enorme responsabilidad. Y vamos a ser llamados y convocados, como les he dicho anteriormente, a los juicios. Yo me he encontrado con un colega clínico en el juicio, qué es lo que dice el clínico, qué es lo que digo yo, para que ese caso la defensa no sé si puede contrastar, porque yo lo que con mi colega para poder defender al defensor. La siguiente. La medicina en general, tal como dice mi colega de Colombia, no solo la forense auxilia al derecho. La siguiente. Nosotros diagnosticamos, sigamos. Todo esto en algún momento nos puede corresponder hacer, nos puede meternos en este tema. De hecho, los informes nuestros en lesiones sexológicos y los tanatológicos tienen toda esta información. Previa a nuestra pericia o junto con nuestra pericia. Cuando yo reviso los antecedentes que tengo para mandar mi informe definitivo, yo tengo que revisar que todas estas cuestiones estén de
de alguna manera reflejadas en el informe. La siguiente. Todo esto nos corresponde. Educación. Educación a nuestros pacientes, para evitar los accidentes. Si nos dedicamos a la pediatría, la educación, ¿cuál va a ser la educación de nuestros pequeños? Si nos dedicamos, ¿no es cierto?, a los adultos, o nos dedicamos de alguna manera a meterse a la psiquiatría, vamos a tener que estar muy avanzado y muy penetrado en la farmacodependencia. En fin, si vamos a ser saludistas, en fin, la salud laboral está muy importante. En general, nuestro trabajo social es de alto contenido y de alta responsabilidad. Por eso es que la medicina legal se define como un área de la medicina social. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y para eso tenemos que ampliar nuestro conocimiento para salir de la anatomía, de la fisiología o de la fisiología. Tenemos que entrar en ámbitos mucho más complejos. La siguiente. La cirugía y la investigación del delito. En el delito, como ustedes pueden ver, nosotros asesoramos al Ministerio Público, en la ciencia forense y a la policía. La policía tiene médicos, nosotros tenemos médicos legítimos trabajando en la policía. De hecho, probablemente la doctora Santilla vaya a ser la próxima médico de la PPI en delito. Estamos promoviendo la profesión de la doctora para que la doctora nos apoye. De hecho, el doctor Chico Cabrera fue nuestro representante en la unidad de emergencia, también era uno nuestro. Y ahora fue aceptado con todos los honores en la UFRO para hacer una beca de medicina legal. El doctor Cabrera es uno de los pocos, es el primer médico ariqueño que va a ser especialista en medicina legal. Me imagino que después de toda la locura que le dijo su instructor, supongo. Lo siguiente. En el análisis del campo del delito, de las lesiones, el médico, el científico, el criminalista y el fotógrafo son esenciales. Como no todo el tiempo van a estar, el médico tiene que liderar, tiene que tener por lo menos las bases de la medicina forense, las bases de la criminalística y las bases de la fotografía. A mí me enseñó fotografía forense mi tenis, Felipe, lo van a conocer. Felipe se fue a especializar en medicina forense durante 4 meses con la PDI. Es uno de los pocos TENS que hace tanatología, que hace autopsia y además es especialista en fotografía forense. La siguiente. ¿Cuál es la tarea entonces de nosotros? Que nos va a responder. Confirmar o descartar la muerte, cuidado con eso. Chile, en particular Chile, en muchos países de Latinoamérica por falta de recursos, le entrega la certificación de la muerte traumática o el domicilio o fuera del hospital a la gente que va en la ambulancia. Chile tiene ambulancia no medicalizada, pero tenemos un SAMU, una prehospitalaria con enfermeros, enfermeras y con TENS. Entonces nosotros tenemos trasladando de facto la responsabilidad de la certificación médica a nuestros compañeros de trabajo, a pesar de que la ley dice que tendría que ir a un fallecimiento un médico. Por eso que las policías hoy día están obligadas a tener un médico asociado para que, ocurrido el hecho, el médico de la policía certifique la muerte. ¿Qué es lo importante en la certificación de la muerte, sobre todo la muerte traumática criminal o probablemente criminal? Que el área médica, la prehospitalaria y el área de la policía en la definición del delito certifiquen la muerte. Pero solo la policía define la muerte como punible, no el área médica. O sea, si el SAMU viene a decir, no, me parece, el SAMU no tiene nada que decir. Nada. Solo la policía define una muerte punible. Tampoco ninguno de ustedes en la unidad de emergencia podría decir, ay, si lo mataron, están diciendo que no. No, pero yo no voy a hacer el certificado de no, están diciendo que no. Es una muerte natural, es una muerte con enfermedad, no encontramos nada en la base. Revise los antecedentes del paciente. Métase a la base de datos del paciente y revise los antecedentes para poder establecer la cadena probable de fallecimiento. Determinar la hora si es posible, eso lo hace el médico forense que da a nosotros ahora en una entrega a la policía. Ahora el fallecimiento. Viene en una hoja de presentación que trae el TENS, que va a buscar el cuerpo, viene una hoja con todos los datos. Estos datos son datos del sitio del suceso. Y contribuirán a establecer, por lo menos en una primera instancia, el carácter
carácter de la muerte: homicida, suicida, accidental, natural o de letalidad. Ese elemento escrito, ese documento que ustedes van a ver cuando hagamos la autopsia y lo revisamos dentro de los días, esos datos mínimos elementales deben venir con un resumen del sitio del suceso que la policía debería llegar dentro de las 2 horas siguientes del ocurrido hecho. Eso es lo que dice la norma. La policía debe mandarle al servicio médico legal, si acaso el cuerpo del soldado al médico legal, un documento que resuma en 10, 15 o 20 líneas, ¿no es cierto?, toda la criminalística del acto. La siguiente. Sí, dígame. ¿Cuál es el médico forense, el médico tanatólogo o médico legal? ¿O son todos iguales? Son todos, es lo único. La medicina forense incluye la antología, la psicología, la psiquiatría. Ahora, evidentemente el psiquiatra no es tanatólogo. El psicólogo forense, el psicólogo forense. Los médicos hacemos 3 especialidades: tanatología, sexología y lesionología. Eso es lo que hacemos el que se define como legista. El otro es psiquiatra legista, el otro es sexólogo legista, cuando el drama ocurre, por ejemplo, y llega la flagrancia del delito a manos del doctor que está haciendo su práctica en ginecología. Él es ginecólogo forense. En ese momento está trabajando como tal. Es un legista a todo. La siguiente, el examen externo del cadáver, como decíamos ayer, completo, el examen de las ropas, debe quedar constancia. Ese día nosotros dejamos una ropita de chiquitita, dejamos aparte, una fotografía, inspección del lugar y eso lo hace el médico y el criminalista que nos mandan la información, la recolección de cualquier otro tipo de información adicional en el sitio de suceso. Eso es lo que hace la policía cuando llega al sitio de suceso y nos manda esa hoja con algunos aspectos relevantes. No debería mandar. La siguiente. Tenemos relaciones, por supuesto, con la odontología, la antropología, la dactiloscopía. Esas son cosas específicas microscópicas, grafoscopía, esas son otras disciplinas que se asocian en áreas, ¿no es cierto?, complejas, en ciudades complejas con millones de pacientes. La siguiente. La radiología nosotros tenemos radiología. Ese día tenemos fotografía chiquitita. Toxicología tenemos, serología no tenemos, genética no tenemos, radiología tampoco. Este es un área muy especial, porque esta área radiológica en los países como el nuestro no está desarrollada. Países como Argentina, Estados Unidos, España, México, Europa. En Europa hay un laboratorio de patología para hacer estudios histopatológicos, estudios microscópicos. Nosotros no tenemos esa área desarrollada. Bueno, hay otros exámenes auxiliares como psicológicos, psiquiátricos, que los solicitan la fiscalía. La siguiente. Entonces, el médico parece sobre como un cuidador o un curador amigable en el proceso, que alimenta a otros curadores amigables del proceso, a los otros especialistas. O sea, nosotros formamos parte de un equipo. Y eso es lo otro que yo soy siempre muy categórico en esta cátedra, de instarnos a formar equipos. Por favor, formen equipos. Le guste o no le guste su colega, le parezca o no le parezca, formen equipos. Nunca se aíslen y trabajen solos en el área pública, ni en el área privada. Siempre pregunten. No da lo mismo si el otro se dice no me mola. No, ustedes pregunten y dejen por escrito que tuvieron, ¿no es cierto?, un acercamiento con otro colega y la opinión de otro colega es tal. La asunción solitaria del trabajo médico es lo más deleterio y lo más venenoso que puede ocurrir en el trabajo médico. El trabajo médico no tiene valor si no se hace en equipo. Y los riesgos salimos de los hospitales. En mi época los riesgos eran nuestro respaldo. En mi época yo tenía profesores de 80 años en cátedra. Hoy día yo 75 años tengo que ir. Así que madre me llama por teléfono, tengo este problema, ¿me puede ayudar? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa esta noche? A mi colega joven de la UCI, pero para que ese paciente de determinadas circunstancias,
los que le han recordado